¿Cómo está? Comienza la conexión digital de Telesur. Hay varias etiquetas hoy posicionadas, una que tiene que ver con el cambio climático, también Pablo Neruda, a propósito del aniversario de su fallecimiento, paro nacional de conductores, esto es en Colombia, y en el mundo hay una etiqueta que tiene que ver con lenguas, idiomas. De eso también vamos a estar hablando hoy. Acompáñenos durante los siguientes minutos. Así es, inició este lunes en Nueva York la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática. Esta nueva edición se realiza en momentos en que los incendios forestales, las tormentas y huracanes afectan buena parte del planeta. Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, espera que los líderes de los 60 países participantes utilicen la cumbre climática para ampliar sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Mientras, en el interior de la Asamblea, los políticos debaten sobre el tema, en las calles, los movimientos sociales y los activistas en defensa del medio ambiente exigen acciones concretas contra la emergencia climática global. Vamos entonces a revisar portales. Comenzamos con Nodal. Inicia la cumbre del clima en la ONU con las miradas puestas en Trump y Bolsonaro. Una de las cumbres más cruciales de los últimos tiempos sobre el cambio climático, dice este medio, que abrirá la semana más importante del año en las Naciones Unidas, donde habrá llamados urgentes a apuntalar la lucha contra los efectos del calentamiento global, revestidas de crudas advertencias de los científicos ante un tiempo cada vez más escaso para evitar un mayor deterioro del planeta. Chocará con la indiferencia de líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Este debate general de los líderes ocurre luego de las masivas protestas de millones de personas en todo el mundo en los últimos días que buscaron acelerar el vértigo en la lucha contra el cambio climático ante la cumbre de acción climática que se realiza este lunes. Nuestra casa informativa Telesur, que titula Más de 60 países se comprometen con cero carbono para 2050. Un total de 66 países se comprometieron ante la Organización de Naciones Unidas a reducir a cero la emisión de carbono para el año 2050. El compromiso quedó plasmado en el marco de la Cumbre de Acción Climática. Dicho acuerdo involucra además 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 12 inversores que prevén sumarse a las acciones para contener el calentamiento global a más 1,5 grados centígrados. Nuestro corresponsal, Jorge Gestoso, ha estado cubriendo este tema. Aquí lo tenemos en Twitter. En la ONU se lleva a cabo la Cumbre de Acción Climática en la que los 60 países participantes, sin Estados Unidos, hacen propuestas concretas para combatir el cambio climático. Los detalles en Conexión Digital lo vamos a escuchar. Aquí en Naciones Unidas, en la cumbre sobre acción climática que se está llevando a cabo, los 60 países participantes están haciendo propuestas concretas sobre cómo combatir el cambio climático. Ya han participado de nuestra región, Chile, Costa Rica, Colombia y en la tarde también lo hará Ecuador. Ahí estaba el reporte en Twitter de Jorge Gestoso. Revisamos reacciones en Twitter. La cuenta oficial de la Cancillería venezolana publica desde la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York que el canciller Jorge Arreaza se incorpora en los debates y actividades de la Cumbre de Acción sobre Cambio Climático durante el periodo 74 de sesiones de la Asamblea General. Otra más, un usuario cuyo nombre es Mario González Peña dice: se está desarrollando la cumbre del cambio climático y dos de los grandes destructores del planeta no se presentaron, Bolsonaro y Trump, presidente ahora y representante de las políticas genocidas de los Estados Unidos. ¡Qué desfachatez!, dice este usuario. Gerardo Gil,
Hoy da inicio la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la mayor amenaza que la humanidad jamás haya experimentado para su supervivencia. En ese marco, el Club de Roma presenta el Plan de Emergencia Global contra el Cambio Climático y la destrucción de la naturaleza. También tenemos reacciones en Instagram, otra de las redes sociales. Vemos, por ejemplo, la cuenta de la Tribuna de Panamá que nos muestra las declaraciones de la activista Greta Thunberg en la cumbre de los jóvenes sobre el cambio climático, quien se ha convertido además en inspiración para el movimiento estudiantil Fridays for the Future. Recibió el reconocimiento de la ONU Medio Ambiente. Cambio climático. Vamos a escuchar este video con sus declaraciones. Yesterday, millions of people across the globe marched and demanded real climate action, especially young people. We showed that we are united and that we, young people, are unstoppable. Cerramos momentáneamente este tema para hablarle, por otro lado, no podemos dejar de mencionar que este lunes también inició la reunión de alto nivel en Naciones Unidas sobre la cobertura universal de salud en el propio contexto del periodo 74 de la Asamblea General de la organización, donde participan jefes de Estado y altos funcionarios encargados de diseñar las políticas de salud. Quienes discuten estrategias para garantizar el acceso a salud a todas las personas. Bueno, pues el presidente Evo Morales, presidente de Bolivia, participó en este encuentro titulado Alianza por la Amazonía, donde exhortó a los gobiernos a trabajar en conjunto para solucionar la crisis ambiental sin interferir en la soberanía de los países ni de su derecho al desarrollo. A continuación, es tendencia, otra temática que tratamos en nuestra conexión digital. Pablo Neruda, ahí lo vemos en fotografía, es también parte de una de las etiquetas. Se conmemora un año más de la muerte de este poeta chileno galardonado con el Premio Nacional de Literatura y además Premio Nobel de Literatura. Se desempeñó Pablo Neruda como diplomático, fue miembro activo del Partido Comunista, compromiso político que muchas veces se ve plasmado en sus obras. Ampliamente conocido por ser el creador de 20 poemas de amor y una canción desesperada, sus 100 sonetos de amor, entre tantas otras, por lo que hoy es tendencia en redes sociales. A redes sociales entonces nos vamos, por ejemplo, vamos a ver qué dice Jenny. A 46 años de la muerte de Pablo Neruda, hoy se conmemora su historia, su poesía y el legado eterno y reconocido desde distintas partes del mundo. Un orgullo, Pablo Neruda es la etiqueta, como le decíamos. Vamos a ver otra. Janet de Cuba. El 23 de septiembre de 1973 falleció el chileno Pablo Neruda, considerado el poeta más grande del siglo XX. Sus poemas son universales y entre ellos, muy especial para Cuba, su canto a Fidel. Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen, palabras en acción y hechos que cantan, cita ella. Vamos a ver, por ejemplo, quién a propósito de este tuit responde María Teresa Romanguera. La filosofía de la vida de Pablo Neruda es un canto de amor, esperanza y lucha por un mundo mejor. 23 de septiembre es su fallecimiento, pero su obra vive. En el marco de esta fecha conmemorativa, más recomendados, le vamos a invitar a entrar al portal Poemas del Alma, donde podrá encontrar muchas obras conmemorativas del poeta Pablo Neruda. Un clic es suficiente para hacer ese recorrido a través de su trabajo. Revisamos entonces los temas que nos mantienen en alerta en las redes sociales. Lo vamos a hacer en directo con nuestros corresponsales. Comenzamos en la Argentina. Desde allí nuestra corresponsal Sabrina Roth nos informa que se inicia la semana con medidas de fuerza en Chubut. Los trabajadores estatales reclaman el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de los acuerdos paritarios. Los docentes aseguran que el gobierno nacional puede solucionar este conflicto. Vamos a ver ese informe online. Mientras los trabajadores estatales en Chubut inician la 10ª semana
de medidas de fuerza, el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, se reúne con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en busca de fondos. Recordemos que uno de los reclamos centrales está relacionado con el hecho de que el gobierno provincial comenzó a pagarle a los más de 47.000 trabajadores estatales de la provincia en forma escalonada, dividió a los trabajadores en 3 rangos, los que cobran hasta 45.000 pesos se les paga del 15 al 20 de cada mes, a los que cobran hasta 65.000 pesos la semana siguiente y a los que se llaman del tercer rango se les paga a fin de mes, son los que cobran más de 65.000 pesos. Sin embargo, lo que reclaman es que este tercer rango aún no cobró los salarios atrasados y otro de los reclamos tiene que ver con el hecho de que el gobierno se había comprometido a principios de septiembre a pagarle a todos los trabajadores estatales 30.000 pesos el 11 de septiembre, algo que no sucedió y desde entonces el gobierno no ha dado ningún tipo de respuesta ni ha abierto el diálogo, a pesar de que dice que está en negociaciones. Por otra parte, los trabajadores docentes señalan que el gobierno nacional tiene la llave para resolver este problema a través de la ley de financiamiento educativo que le permite, cuando los gobiernos provinciales están con problemas, girar los fondos para pagar los salarios docentes. Esto podría descomprimir toda la situación en la provincia de Chubut. Por otra parte, todo esto está atravesado por la muerte de 2 docentes que la semana pasada, cuando volvían de una manifestación, tuvieron un accidente en la ruta, Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Hay que esperar a ver qué resulta de esta reunión de Arcioni con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a ver si se puede cumplir con los reclamos de los trabajadores estatales, que no solo tienen retraso en el pago de salarios, sino que tampoco se está cumpliendo con el acuerdo paritario que había dispuesto una actualización de los salarios trimestral en función del índice de inflación patagónico, que es mayor al de otras regiones del país. Gracias a Sabrina por este reporte en Twitter. Vamos a ver qué nos cuenta Jaime Herrera a través de su cuenta también en esta red social. Perú, trabajadores mineros de la compañía Shuhen retoman huelga indefinida. A esta hora se movilizan en la región Ica. Vamos a ver. Cientos de trabajadores de la compañía minera Shogun en la región Ica retomaron las actividades de protesta en una huelga indefinida que la semana pasada fue suspendida para tratar de emprender el diálogo. Sin embargo, ellos dicen que las compañías mineras no aceptan el diálogo y que, por ejemplo, a ellos no les han aumentado el salario, pese a que el hierro, que es el producto que explotan en esta zona, ha aumentado de precio en más de 200% en los últimos meses y pese a ello no les han aumentado los salarios. Además, que trabajan en condiciones de riesgo, de alto riesgo, y que no reciben los implementos necesarios para evitar accidentes laborales. En este momento los trabajadores se encuentran movilizándose en la ciudad de Ica, pidiendo a esta empresa cumpla con estos requerimientos. De lo contrario, ellos van a continuar en esta huelga indefinida. Gracias también a Jaime. Hernán Tovar, hecho histórico en la búsqueda de la verdad para Colombia, hoy ante la Justicia Especial para la Paz. Ese es el encabezamiento de este reporte en Twitter. Lo escuchamos. Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial para la Paz, los antiguos comandantes de la extinta guerrilla de las FARC dieron hoy o presentaron la primera versión colectiva en relación al caso 01, que tiene que ver con el tema de retenciones, estas cometidas en el marco del conflicto armado entre los años 1993 a 2012. También cabe destacar que la delegada de la Procuraduría dio a conocer un documento donde le exige a los miembros de las FARC responder por lo menos o alrededor de 352 desapariciones en el marco del conflicto en el país. Recordemos que la Fiscalía asegura que son más de 90.000 las personas desaparecidas por la acción de la guerra en Colombia. También esta versión se convierte en un acto histórico, ya que lo que se busca con estas versiones es la búsqueda de la justicia, la paz y la reparación para las víctimas en el marco precisamente de este conflicto. También los integrantes de las FARC instaron a los agentes del Estado que se hagan presentes en esta jurisdicción especial para que cuenten su verdad sobre el conflicto.
Y vea este tuit que nos publica Sergio Rodrigo. Europa, Londres, organiza la mayor operación de repatriación desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta el próximo 6 de octubre pretende regresar a United Kingdom, o sea, Reino Unido, a más de 150.000 británicos afectados por la quiebra de Thomas Cook. Vamos a ver este otro tuit. Después de 6 meses sin gobierno legítimo en Haití, el presidente, el primer ministro, quiero decir, a ver, vamos a releer. ¿Qué tenemos en pantalla? Todo normal en Haití, dice. La sesión para ratificar al primer ministro culminó con 2 heridos de bala, presuntamente a manos del senador Ralph Fitzgerald. Se trata de un fotoreportero de AP, o sea, Associated Press, y un agente de seguridad. El país lleva más de 1 año sin un ejecutivo estable, nos decía Lautaro Rivara. El próximo tema es Colombia, lo vemos en este clip. Estamos esperando transporte. Faltando hoy es para las 4 de la mañana. ¿Y desde dónde viene? Venimos desde Soacha a compartir. ¿Y en qué llegaron hasta acá? Caminando, que nada nos recogió. Nosotros tenemos ¿Ustedes cómo llegaron hasta acá? Nos colaboró un carro de la policía. ¿Y para dónde van? Yo voy para vos. Bueno, esa es la visión del tiempo, uno de los medios colombianos, ¿verdad? Pero vamos a ver que el gremio de transportistas en Colombia inició este lunes un paro nacional no en vano. Es en rechazo a la suspensión de al menos 13.000 licencias de tránsito a conductores y demandan el cese de asesinatos de sus compañeros y el abuso de las autoridades. Revisamos, por ejemplo, qué dice nuestra casa informativa Telesur. Gremio de transportistas colombianos inicia paro nacional. Allí tenemos entonces lo que nos dice Telesur, pero veamos ahora qué relata El Espectador. Transportadores irán a paro indefinido este lunes 23 de septiembre. El propio Tiempo, cuyo video veíamos hace solo segundos, está titulando de esta manera. ¿Cuál es la realidad del paro de conductores en Bogotá? Transporte Intermunicipal se queja de suspensión de licencias. Prensa Latina, comienza en Colombia paro nacional de conductores, es el titular que nos ofrece. Vamos a repasar también reacciones en redes sociales. Por ejemplo, vamos a esta primera de colombia.com, paro nacional. En Bogotá se siguen movilizando los conductores que participan del paro de transportadores. Ya se registran algunos enfrentamientos con la fuerza pública. Manifestantes denuncian abusos de autoridad y provocaciones. Vamos a ver el video. ¡Es pacífico! ¡Que nadie está peleando! ¡Es pacífico! ¡Es pacífico! ¡Es pacífico! ¡Es pacífico! ¡Es pacífico! Es pacífico este paro, le dice uno de los participantes. Este usuario dice, paro nacional, mientras la justicia en Colombia sea inoperante o nula, cualquier persona pone en jaque una ciudad o país. Este líder transportador debe responder por lo que pueda ocurrir. ¿Avanzamos? Laura, aquí está.
Paro de transportadores, taxistas obligan a usuarios a bajarse del transporte público. Usuarios hacemos un llamado a la no violencia. Ve este video. Por acá, por el cruce de la 22, señores. Entonces, ¿empezó esta mierda o nos hacemos valer o en qué estamos, señores? Aquí está el compañero, entonces ya... Según el vocero del transporte informal en Bogotá, John Alejandro Garavito, existen 15.000 chanas en Bogotá que son minivans, transportan unos 23.000 bogotanos diariamente en barrios donde el servicio de transporte público es deficiente o sencillamente no llega. De la misma manera, señaló que a nivel nacional hay unos 12 millones de colombianos que se dedican a ese oficio en todos los territorios del país. Vamos a otro tema. Vamos a ver lo que nos cuenta el tema del lenguaje de señas, que era otra de nuestras etiquetas hoy. Esta bebé intenta comunicarse. Vamos a ver cómo lo hace. Desde pequeñita, vea cómo se sirve del lenguaje de señas. Este lunes se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Es la fecha establecida por Naciones Unidas desde 2018 para promover y concientizar sobre la importancia de esta forma de comunicarse, además de promover la inclusión. ¿Qué dicen los portales de prensa? Comenzamos por casa, todo lo que debes saber sobre el lenguaje de señas. La iniciativa del organismo internacional busca facilitar su aprendizaje y promover una identidad lingüística en las comunidades de personas sordas. Hoy existen más de 300 lenguas de señas en todo el mundo. Cada país tiene la suya, incluso a veces en una misma nación se puede encontrar más de una. Lo curioso en este caso es que son distintas, si bien se comparte la lengua hablada. Así, los señantes, como se les llama, no se comunican igual en México que en España o Cuba, aunque el idioma convencional sea común, el español. Son 360 millones de personas que no tienen la capacidad auditiva en el mundo, según la página oficial del Centro de Información de la ONU, lo que representa un 5% de la población mundial. De ese total, 32 millones de niños. Sin embargo, solo el 20% de las personas sordas utiliza la lengua de señas como idioma materno, debido a que algunos emplean implantes cocleares y se comunican en la lengua hablada de su país. Otros no tienen la oportunidad de aprender el lenguaje de señas ni utilizar este tipo de implantes, por lo que la comunicación se hace más difícil. Hay reacciones también sobre este tema. Por ejemplo, vamos a ver qué dice una de las usuarias en Twitter, Beatriz. Hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Signos Señas. Tienen un gran valor, hay que cuidarlas, te maravillan por lo bellas y te hacen crecer a todos los niveles, empoderan. ¿Otra más? Esta la tomamos de Facebook. Atilano Rodríguez Pérez. Dice, en el marco del Día Internacional del Lenguaje de Señas, recordemos la importancia de promover el respeto a los derechos de todas las personas. En Hidalgo, en el sector educativo, trabajamos para brindar una educación incluyente. Actualizamos información, revisamos nuestro sitio digital. Ahí vamos a repasar, por ejemplo, los principales titulares. Vemos el primero, Gremio de Transportistas Colombianos inicia paro nacional. Lo desarrollamos hace solo minutos. Guterres espera que se reviertan efectos del cambio climático. Algo también relacionado con la ONU. Anuncia creación del Comité Constitucional en Siria. Más de 60 países se comprometen con cero carbono para 2050. Venezuela desmantela laboratorios de drogas ilícitas cerca de Colombia. Arreaza, el canciller venezolano, critica a Iván Duque por subordinación ante Uribe. Otra gran información que se ha venido divulgando, Italia autoriza desembarco de 182 migrantes en Puerto Messina. Paraguay acoge campeonato sudamericano de esgrima, una noticia deportiva. Estados Unidos niega visado a delegación de Irán para asistir a la ONU. Y algo relacionado con el clima, la meteorología, emiten alerta para Puerto Rico ante la tormenta tropical Karen. Boris Johnson, alerta que no espera avances del Brexit en la ONU. Y por último Irán anuncia liberación de buque petrolero Stena Impero.
Vamos a despedir nuestra conexión digital con un videodato en el que le mostramos que el gobernador de Nueva York prohibirá formalmente el uso de cigarrillos, con sabor a respuesta a una oleada que enfermedades han venido generando, enfermedades pulmonares específicamente, que se han venido desatando en esa ciudad estadounidense. Con el videodato que le acabo de promover, vamos entonces a poner punto final a nuestra conexión digital por hoy.